Vamos a seguir un poco con el tema de ley de Snell acerca de la reflexión y la transmisión cuando la luz llega a la frontera entre dos medios transparentes. Por ejemplo, habíamos visto qué pasa si viene un rayo incidente desde el aire y se encuentra con la superficie de agua. Entonces, una superficie que podría ser de agua. Entonces, una parte es transmitida, por eso usamos la letra T para transmitida, y una parte es reflejada. Y además la ley de Snell nos decía que el producto del índice de refracción por el seno incidente, ¿no? En este caso sería el índice de refracción del aire por el seno del ángulo incidente, tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo transmitido. En el caso del agua era 1,33. Entonces fijémonos, en este caso el aire es 1 y el agua es 1,33. Y como esto tiene que ser igual, entonces este seno del ángulo incidente tiene que ser mayor que el seno del ángulo transmitido, ¿no? Para que se mantenga la igualdad. Si el 1 es más chico que el 1,33, para que las cosas sean iguales, el seno del ángulo incidente tiene que ser mayor que el seno del ángulo transmitido. Entre 0 y 90, el seno siempre es creciente. Entonces, eso nos da como condición que el ángulo incidente tiene que ser mayor que el ángulo transmitido. ¿Eso qué significa? Que si por aire viene la luz con determinado ángulo, cuando llega a la superficie con agua y una parte entra en el agua, el rayo transmitido, este ángulo va a ser más chico que este. Entonces, bueno, no hay problema. Qué sé yo, si este ángulo era... Por supuesto que se pueden hacer las cuentas bien, ¿no? Porque para eso ya sabemos usar cómo hacer bien las cuentas, ¿no? Pero, no sé, si este ángulo fuese 30, este va a ser menor que 30. Supongamos 20. Si este fuese 80, este va a ser 60. El tema es que cuando tenemos un índice de refracción menor, venimos por ese índice de refracción menor, la luz viene por ese índice de refracción menor, y entra a un medio con un índice de refracción mayor, el ángulo se achica. ¿Está bien? Venía con cierto ángulo y después de pasar esa frontera, el ángulo es menor. Perfecto. Ahora uno puede preguntarse, ¿qué pasa si la cosa es inversa? Si yo vengo por un... si la luz viene por un medio que tiene un índice de refracción mayor y pasa a un medio que tiene un índice de refracción menor. Por ejemplo, si estuviese en agua y paso al aire. ¿Está bien? Por supuesto que en todo esto no hablamos del rayo transmitido, del rayo reflejado, perdón, pero el rayo reflejado estaba como siempre. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en el fondo de una pileta, supongamos que esto es agua y esto es aire, y lanzo un rayo de luz hacia la superficie de esa pileta, del agua que está en esa pileta? Entonces, el rayo incidente llega acá, una parte se refleja y una parte se transmite. Pero ahora pasa al revés que lo que pasaba antes. Ahora tengo, por ejemplo, si fuese agua, 1,33 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual a 1 por el seno del ángulo transmitido. Entonces, ahora, si yo incido con un ángulo, el ángulo transmitido va a ser mayor. Ahora, el ángulo transmitido va a ser mayor que el ángulo incidente. ¿Qué sé yo? Si esto era 15, este va a ser 25. Si esto era 30, esto va a ser 40. Si esto es 60, este va a ser 80. El tema es que en algún momento, va a haber un ángulo incidente para el cual el ángulo transmitido sea 90 grados. Entonces, cuando ese ángulo transmitido sea 90 grados, lo que pasa es un fenómeno extraordinario, quisiera decir, que es que cuando pasa eso, el ángulo transmitido, y por lo tanto, cuando el ángulo transmitido llega a 90 grados, la luz transmitida desaparece. Toda la energía que llega se refleja. A partir de que este ángulo es 90 grados, desaparece el ángulo transmitido. Es un fenómeno que se llama reflexión total interna. ¿Por qué reflexión total interna? Porque todo lo que incide es reflejado, nada se transmite. Absolutamente nada se transmite.
Entonces no hay pérdida de energía. Toda la luz queda adentro del mismo medio. Para que pase esto, el índice de refracción en el que estoy tiene que ser mayor que el índice de refracción exterior. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo estoy en un medio, ahora supongamos que es lo que sea, agua, plástico, vidrio, lo que sea, y hay un medio exterior, tiene que suceder que este medio en el que estoy tiene un índice de refracción mayor que el índice de refracción del medio exterior. ¿Está bien? Entonces, si estamos en un medio con N1, N1 tiene que ser mayor que N2. Y lo que habíamos dicho es, ¿qué pasa cuando el ángulo transmitido es 90 grados? Bueno, lo podemos plantear porque sabemos la ley de Snell. O sea, si este es el ángulo incidente, si este es el ángulo incidente a partir del cual se produce la reflexión total interna, a ese ángulo lo llamamos ángulo crítico. Por eso puse alfa C. En el ángulo crítico sucede que el ángulo de transmisión, el ángulo transmitido es 90 grados. Entonces planteamos la ley de Snell. N1 por el seno del ángulo crítico es igual a N2 por el seno de 90 grados, ¿no es cierto? Pero el seno de 90 grados, ¿cuánto es? Bueno, el seno de 90 grados es 1. ¿Está bien? Pueden usar la calculadora para comprobarlo. Entonces acá me queda que N2 por 1 es N2. Y este 1 que estaba multiplicando pasa dividiendo. O sea que el seno del ángulo crítico, a partir del cual se da la reflexión total interna, es N2 sobre N1. Recordemos, y esto es importante, que N1 siempre tiene que ser mayor que N2. O sea que este numerito, N2 sobre N1, siempre es un número que va entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, el seno del ángulo crítico es N2 sobre N1. Y como habíamos dicho que si teníamos una cosa que estaba multiplicando, pasa dividiendo, como en este caso. Si estaba sumando, pasa restando. Y si tengo el seno de un ángulo, y quiero despejar el ángulo, el seno pasa como la inversa del seno. O sea que el ángulo crítico es el seno a la menos 1 de N2 sobre N1. Les recuerdo que seno a la menos 1 es un símbolo para denotar la función inversa del seno. O sea, si yo tengo una calculadora, tengo que hacer shift seno. Y ahí me aparece seno a la menos 1. Entonces pongo entre paréntesis N2 sobre N1. En este caso, si fuese agua y aire, sería 1 dividido 1.33. ¿Está bien? Entonces, el ángulo crítico de reflexión total interna para el agua y el ángulo crítico de reflexión total interna para el agua con respecto al aire es 48,75 grados. O sea que si este ángulo es 48,75 grados o mayor, repito, si este ángulo es 48,75 grados o mayor y esto es agua y esto es aire, toda la luz que llega se refleja. No se transmite nada al exterior. Toda la energía queda dentro del medio. Perfecto. Eso se llama reflexión total interna. Y como se imaginarán, o si no se imaginan se los digo, tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas. Esto es lo que da origen a las fibras ópticas. Las fibras ópticas, ¿qué son? Voy a borrar esto porque ustedes ya lo vieron. Las fibras ópticas son nada más que un material transparente con un índice de refracción muy grande, que es mucho más grande que el índice de refracción que tiene del lado de afuera. Es no quiero decir un plástico, es un material transparente con un índice de refracción muy grande. Y por afuera está rodeado con un material de un índice de refracción mucho menor. Entonces, ¿qué va a pasar con la luz? La luz se la hace entrar con un ángulo de tal manera que cuando llega a la superficie de separación entre la fibra óptica y el material que lo rodea, hay reflexión total interna. Y si hay reflexión total interna, toda la luz queda adentro de la fibra óptica. Entonces, no hay pérdida de energía. Entonces, toda la energía
se transmite dentro de la fibra óptica. Y eso es muy bueno para transmitir información, por ejemplo, ¿no? Uno puede traducir impulsos eléctricos y transformarlos en impulsos luminosos. Entonces puede transmitir los datos de internet, por ejemplo, mediante fibra óptica, sin pérdida de energía y a una velocidad enorme. Entonces, la mayoría, por no decir todos los datos que ustedes mandan en una fotito de Instagram o un WhatsApp o lo que sea, viajan a través de esta tecnología. Justamente en el medio de la pandemia, yo cambié de proveedor de internet porque era un poco lenta la internet que tenía y justo que vino el instalador, bueno, me instaló una conexión de fibra óptica, ¿no? Entonces, cuando terminó, yo le iba a pedir si me dejaba un pedacito de fibra óptica para mostrarles. Y él, sin que yo le pidiera nada, me dijo, si querés te dejo lo que quedó. ¿Está bien? Y no quedó un pedacito, sino que quedaron 40 metros de fibra óptica. Así que para la próxima voy a ver si les puedo mostrar. Pero fíjense que todo este cable es protección y la fibra óptica es esto muy finito que está acá. ¿Está bien? Pero si quieren ver exactamente cómo es que estamos relacionados con la fibra óptica todos nosotros, todos los días de nuestra vida, les recomiendo, para los que tengan Netflix, que creo que son todos, en Netflix hay una serie que se llama Conexiones, la ciencia detrás de todo. Tiene, creo que son 6 o 7 capítulos, pero en el capítulo 5, que se llama Nubes, todo el capítulo es interesante, pero específicamente a partir del minuto 28 les hablo un poco cómo se relaciona la fibra óptica con todo el tráfico de información que hay a través de internet. Así que bueno, en la próxima, en el Meet que viene, vamos a hablar un poco de los problemas que vamos a resolver, vamos a hablar de las dudas que hayan quedado y vamos a hablar un poco de este capítulo de la serie Conexiones en Netflix, que espero que lo vean, pero espero más que repasen esto. Así que nos vemos la próxima.